En julio de 2019, el Porto decidió invertir más de 7 millones de euros en un joven extremo del Junior que maravillaba tanto en la Liga Colombiana como en la Sudamericana y en la Copa Libertadores. Su nombre era Luis Díaz, mismo que hoy es un firme candidato al Balón de Oro tras eliminar con 2 goles suyos a todo un Real Madrid en la Champions con su Bayern Múnich, además de haber coronado la Bundesliga como una de las grandes figuras del equipo. El colombiano suma ya más de 100 goles y más de 300 partidos desde que se marchara al fútbol europeo, aunque Héctor Lavoe dijo que todo tiene su final, pero también todo tiene un comienzo. Y su debut en tierras extrañas con el Porto se dio durante un partido amistoso en julio del año 2019 contra el Betis, en un choque que tuvo lesiones extrañas, entradas muy raras y un estreno muy bueno, aunque fugaz para el cafetero. ¿Por qué? ¿Qué pasó en aquel partido en el que Luis Díaz debutó en el fútbol europeo? Lo repasamos aquí en Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Como pretemporada de una campaña 2019-2020 que tuvo, entre otras cosas, una pandemia por COVID que suspendió el fútbol durante casi 3 meses, el Porto disputó la Copa Ibérica en julio en Portimao, un torneo que jugaron junto al Portimonense, el Getafe y el Betis, este último su rival en la primera de las semifinales. El por entonces equipo dirigido por Sergio Conceição saltó con este 11, en el que Pepe era el gran capitán, aquel mítico defensor central del Real Madrid, y en el que, como podemos ver, Luis Díaz fue suplente. El colombiano llegaba apenas al equipo tras haber firmado hacía pocos días desde el Junior y el entrenador decidió dejarle sentado, pero le daría minutos en la segunda mitad. Aunque antes de llegar allí las cosas iban a empezar complicadas para los lusos, que comenzaron perdiendo tras este centro por banda de Cristian Tello, exjugador del Barça de Guardiola, y el cabezazo de Juanmi. Justo antes de llegar al cuarto de hora, el frentazo del hoy jugador del Getafe de José Bordalás. Pero un gol en un partido de fútbol es algo normal. También lo es una lesión, aunque no es muy común que sea porque el jugador se lastimó totalmente solo. Vemos a Loum, el pobre que quiso simplemente dar un pase y dijo no va más. Cayó al suelo fulminado en un partido que comenzaba a ponerse un poco extraño. El hombre cayó solo al suelo. En su lugar ingresó el que después fuera jugador del PSG y hoy en el Al-Ittihad de Arabia Saudí, Danilo Pereira. Y si decimos que el partido fue extraño es porque el propio Danilo iba a protagonizar las artes de un marcaje personal, muy personal, tan pero tan personal, que acabó a lomos del pobre Loren Morón, como si fuera su caballo. Una situación bastante atípica, casi de lucha libre. Está bien marcar, pero hace falta que sea de esta manera. Ahí acababan ambos a las risas, muy pero que muy cómico. Lo que no tuvo nada de cómico, sino de terrorífico, fue lo de Juanmi, que no le tuvo miedo a la muerte y se jugó precisamente morir en un choque con Pepe, en el que atendió al ex merengue con un manotazo en todo lo que se llama cara. Si tuviera yo la decisión en mis manos, no sería meterle un manotazo en la cara a Pepe, un hombre con ese registro de patadas, pero bueno, cada uno con sus decisiones. Y participaron ambos hombres del Porto en la jugada del gol, pase de Pepe a Danilo Pereira, que no tiene mucha suerte con su pase, o sí, porque le queda al 9 C. Luis, que se perfiló para la zurda y soltó un zambombazo que se metió en la portería que defendía Joel Robles. Golazo del Porto de Luis Díaz, que celebraba en la banca igual que un Iker Casillas, que se encontraba de baja por nada, una bobadita. Un infarto al miocardio que sufrió apenas
un par de meses atrás el madrileño, que a final de aquella temporada anunciaría su retiro del fútbol profesional. ¿Y qué dijimos de Pepe? Que no se iba a quedar con nada. El gran problema para el brasileño nacionalizado portugués es que cuando iba a cobrar su deuda se cruzó también con Danilo y pobre, cobró como Juanmi a los dos, los arrolló. Al tiempo el central del Porto, que aún así no se le veía para nada arrepentido de haber casi atentado contra la vida de rivales y compañeros, le daba igual todo al bueno de Pepe como a nosotros este amistoso sin Luis Díaz. Pero es que hay que repasar esto porque a Juanmi tampoco le importaba nada en este partido y así como le pegaba a Pepe, iba a encararse con Sergio Oliveira, el mediocampista portugués, que tenía también ganas de algo más que palabras, aunque llegaba el 7 de nombre Romario, no el chapulín brasileño, sino más bien un Romario Rastafari. Aquí vemos la entrada de Oliveira, por detrás pisando a Juanmi, porque Pepe, cuando no puede atenderlo él, mandaba a sus secuaces. Y aquí vemos el dato no menor, un partido que era un amistoso, pero con 18 faltas que se habían pitado en la primera parte. Y Oliveira dijo: oye, a mí esto de 18 no me gusta, yo prefiero 19. Y toma, patadón a Juanmi, que provoca un pequeño enfrentamiento dialéctico. Una primera parte que resultó bastante extraña y agresiva. Y ahora sí, al descanso, que se iban Porto y Betis para desembocar en una segunda mitad que tras el paso por vestuarios traería por fin a Luis Díaz ingresando al compromiso. El guajiro, que de esta manera se iba a convertir en el octavo futbolista colombiano en debutar con la camiseta del Porto. ¿Sabrías decirme qué otros 7 jugadores colombianos habían jugado ya en aquel momento en el Porto? Sin buscar en Google, ¿eh? Y de paso puedes darle like al video, hypearlo y suscribirte al canal si te gustan las historias sobre futbolistas colombianos en Europa. Pero bueno, ahí veíamos a Luchito con la 23 a la espalda, debut para él en el fútbol europeo. Se ubicaba en banda izquierda en el ataque del Porto y poco tardó en mostrar todo su ímpetu, ese espíritu que le sigue caracterizando a día de hoy. Aquí corriendo para recuperar una pelota, entregar, volver a tocar, moverse, muy activo como siempre el guajiro. Y minutos más tarde llegaría la primera de peligro para él. Conducía Danilo Pereira la pelota a la contra, se la abre a Luis Díaz, pelota en sus pies, y cuando le tocaba decidir entre definir o pasarla, le quitaron la pelota al guajiro. Gran cierre de Marc Bartra y una pena porque pudo haber sido una gran acción de gol para él, pero volvería a aparecer Luchito minutos más tarde. Pelota otra vez de Danilo para Díaz, Lucho la controla, pero de atrás se la devuelven. Muy buena apertura de balón para que Sarabia metiera el centro. Y Danilo, que no consiguió apuntar bien su cabezazo. Hubiera sido una excelente jugada hilada por el colombiano, que no se iba a rendir. Luego otra vez Díaz, atento aquí para recuperar la pelota en salida. En el Porto entonces ya empezaban a darse cuenta de que puede jugar mejor o peor, pero a Lucho nunca le va a faltar su característica intensidad. Entonces se animaba el partido, primero con otro intento del Betis por banda. Calderón metía caño y después riflazo de pierna zurda, aunque la seguridad de Diogo Costa bastaba para sacar ese intento. Y después el Porto, que se animaba también por su lado, controlando la pelota en el área. Se la dejaban a quien sino Luis Díaz, y el guajiro, que quiso buscar el palo más lejano de Joel Robles. Su remate lastimosamente se fue muy por arriba de la portería del Betis. Se lamentaba el 23, que ya estaba en ese momento bastante enchufado. Para entonces ya era de los más destacados de su equipo y se apuntó las que serían sus primeras gambetas en suelo europeo. La pelota que iba de banda para él, a la marca Bartra, y ole de un lado y ole del otro, y centro peligroso que no llegaba para que lo rematara Corona. Despejaba Edgar. Qué pena, pudo haber sido un golazo con la gran jugada de Luis Díaz. Como también pudo haber sido un golazo la siguiente acción, que pasó por sus botas, centro desde la banda, recibe Luchito en el borde del área, protege muy bien con el cuerpo y voleón que despeja Joel Robles. Hubiera sido apoteósico. Los portugueses sorprendidos por aquel hombre que ya en Junior veíamos que era capaz de hacer estas cosas cada fin de semana. Se empezaba a poner
en modo eléctrico Luis Díaz, pero para terminar de completar un partido raro de pretemporada, con Seixao tomó la extraña decisión de quitarle del campo un poquito más de media hora después de su entrada. En el minuto 79 el colombiano, que abandonaba el césped, ingresando a Boubacar en su lugar. Aún así, no renegaba el saludo a todos los compañeros en un debut que fue más que un aviso de lo que vendría después para su exitosa carrera. El partido, que no se rompió del empate, se marcharían a penaltis con el 1-1 y el cobro ganador lo tuvo Danilo, definición excelsa del luso arriba, y el Porto, que celebraba así la victoria en las semifinales de un torneo que posteriormente ganarían y que sería el abrebocas de las exhibiciones que firmaría Luchito con su camiseta en un estreno corto, quizá un poco extraño, pero a fin de cuentas sustancioso, que es lo que vale. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios, y también sobre qué otras historias de futbolistas colombianos en Europa te gustaría que habláramos. Aquí en Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia.